comunitario y monumental al mismo tiempo, aprovechando la presencia de un turismo creciente que bien encaminado podía generar puestos de trabajo, podía crear espacios urbanos importantes, podía devolver al centro histórico lo que ya nadie creía que era posible en él: nuevos hoteles, viviendas, nuevas escuelas. Quiere decir, crear un proyecto sustentable cuyas utilidades se revirtiesen directamente sobre el propio proyecto. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos 11 años, y ha suscitado pues mucho interés internacional, sobre todo para países como los nuestros, que tienen circunstancias similares, un gran patrimonio y recursos siempre insuficientes para poderlo conservar. Señor Leal, sigue siendo para nosotros en el Callao, lógicamente, un reto la restauración permanente en lo que se refiere al centro histórico, a nuestros antiguos balcones, a la propia fortaleza del Real Felipe, un reto, decía, de las autoridades. Pero con esto de APEC, que seguro usted está muy al tanto, el Perú es el escenario de estas reuniones que se realizan durante el presente año, se han producido una serie de mejoras y de modernidad dentro del propio castillo, fortaleza del Real Felipe, que usted ha tenido la oportunidad de recorrer el día de ayer. Hay algunos historiadores en el país estrictamente chalacos, o sea, gente del Callao, que cuestiona, ¿no?, esta, digamos, suma entre la modernidad y lo que debe preservarse, lo que es antiguo. ¿Pueden convivir ambas tendencias? ¿Pueden convivir ambas fórmulas o usted las descarta? Cuando se haga bien, usted no puede, por ejemplo, explicarse a París sin la Torre Eiffel. Cuando José Martí llega a París, dice: la modernidad se ha erigido su propio monumento. Y eso es algo muy bueno. No podíamos explicar hoy eso. Sin embargo, también le muestran a uno en Francia, y pongo Francia como un paradigma de un país que ha conservado mucho su patrimonio, en una historia muy compleja. Se hizo, por ejemplo, la Torre Montparnasse, y hoy se dice que la torre fue útil para que nunca más se vuelva a hacer algo parecido, que modifique el paisaje. Entonces, la realidad es que hay que hacer convivir lo moderno y lo antiguo, pero con arte, y hay que saber hacerlo bien. No se puede improvisar, y sobre todo no se puede banalizar. Los centros históricos nacen, dicen, con la muerte a cuestas, porque con el tiempo ceden al tiempo y ocurren una serie de calamidades, demoliciones. Hay periodos en los cuales se cree que algo viejo ya no tiene ningún valor y comienzan a hacerse una serie de auténticas barbaridades. Sin embargo, yo he podido comprobar en esta visita, después de muchos años, bueno, el renacimiento de una vialidad en torno al Callao muy interesante. Me han parecido muy bien los amurallamientos restaurados, iluminados, los torreones del castillo. Francamente les diré que los castillos, más que poner, hay que saber quitar, porque quizás se hicieron cosas en otro momento y construcciones en otro momento que se pueden hacer en cualquier otro lugar escogido, pero no dentro de un lugar que tiene una significación tan particular. No, bajo ningún concepto interprete mis palabras como una crítica. Por otra parte, hay en el contexto del centro histórico de la ciudad un conjunto de edificios bellísimos, de balconaduras que son absolutamente distintas, por ejemplo, a las limeñas o a las de otras partes del Perú, que son muy singulares, que tienen una escala distinta y que tienen que ver un poco con la ciudad-puerto, y sobre todo con una ciudad-puerto tan gloriosa, tan importante como ha sido el Callao para la historia del Perú y de América, porque no se puede contar la historia de la identidad de este continente sin la gloriosa defensa del Callao, sin ese Real Felipe que es tan bello como el otro Real Felipe de Barajas en Cartagena, en una posición totalmente distinta, o como el Morro de La Habana, por ejemplo. Y luego hay otra cosa que me parece importantísima, y es que el pueblo chalaco siente un orgullo tremendo, y hay que complacer ese orgullo, tratando de buscar soluciones coherentes que no permitan que la ciudad no permanezca inmóvil, que todo esto que usted me dice de la modernidad aplicada sea en la red vial, en la señalética, en la protección del centro histórico,
en la seguridad ciudadana, en la iluminación artística o en la peatonalidad, porque hay lugares donde no se debe transitar, lugares donde todo el mundo tiene que detenerse y caminar, excepto un anciano, un inválido, y aún así crear condiciones para que florezca entonces